todopoderoso Señor, o la invasión de la tierra patria por un pueblo desconocido y desenfrenado. Quien todo eso mira tiene la obligación de contarlo en el papel. Y si no fuera diestro del arte de enhebrar con la punta del junquillo las palabras de la narración, entonces debe confiar sus recuerdos a un copista besado, a fin de que éste los trace en perdurables hojas para enseñanza de nietos y bisnietos. ¿Saben quién firma esta cita? Gengis Khan. Gengis Khan pensaba que sí, ante un hecho histórico que realmente es contundente, que es remecer la tierra, aquel que no lo puede escribir, búsquese a alguien que lo pueda escribir para que esto quede para las siguientes generaciones. Es lo que dice Gengis Khan. Y nadie más sabe en aquel momento que Guillermo Stroessner, porque ya tenía una experiencia en novela verdad, algo que, por ejemplo, muchos literatos no tienen. Muchos literatos suelen ficcionalizar sobre sus historias o sobredimensionar lo que les cuentan. En el caso de Guillermo Stroessner ya había hecho No mi general, El año de la barbarie, estoy hablando de las novelas con más contenido político y sobre todo Avisa a los compañeros pronto, que es una novela en la cual narra los asaltos bancarios que se cometieron en la década del 60 para financiar una próxima guerrilla que debería haber producido en Chopimayo. Algo más ameno, más digerible para las grandes mayorías nacionales. Y a través de la novela, La fuga del túnel tuvo un mayor conocimiento de las masas populares. El libro se vendió muy barato en esa época. Esta es la primera edición que se dio, ¿no?, en este formato de papel periódico. Esta segunda edición que estamos presentando hoy día seguramente la supera en la calidad de papel, pero realmente yo diría, me agarré cariño a esta edición de Bosque Azul Editores, porque puedes comprarla constantemente, porque cada amiga que conocía yo se llevaba un ejemplar y nunca lo devolvía. Y uno, por tratar de convencer a más amigas de las que tiene, gastaba ejemplares tratando de crear conciencia política social. Parece ser la intención, por si acaso no se vayan a equivocar, ¿no? Y esa novela movió conciencia política social en su momento, me consta. Nosotros hicimos una campaña con Carlos, en ese momento periodistas del Semanario Cambio, y ustedes lo han conocido muy bien. En el Semanario Cambio tratamos de reseñar justamente las mejores partes de esta novela para que el público se acercara a comprarlo, de tal forma que creyeron que el local de Cambio era el local donde se distribuían los tomos, lo cual no era verdad. Entonces tuvimos una afluencia de gente y tuvimos que cambiar el siguiente editorial y decirle, vayan a las librerías a comprar el libro porque aquí no vendemos el libro, por favor. Acá se dice el Semanario Cambio. Entonces había una suerte de admiración popular por el túnel, lo cual no pudo ser manchado por la baja calidad de la campaña o anticampaña contra el túnel. El túnel era un organismo vivo, como dice su testimonio de aquellos que lo construyeron. Lo sentían como parte de ellos, lo sentían como obra de ellos. Se acostumbraron a vivir con el túnel y a respirar debajo del túnel. Y el túnel fue una obra arquitectónica, podríamos decir, de ingeniería, que debió haber sido conservada, opino yo, para uso del turismo, para atraer turismo. Decirle, fíjense, los peruanos pudieron hacer este túnel, en lugar de dudar de la autenticidad del túnel, porque hubo mucho sacrificio en crear ese túnel, en hacerlo desde afuera hacia adentro. Lo digo porque justamente las calumnias con el túnel han continuado de parte de los personajes más venales de la historia del Perú. Por ejemplo, ustedes se acordarán del jefe del INPE en la época del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, el señor Castrillón, el que metió bala al carro donde jugaban los presos del Turigaña y hirió a una monja canadiense y la mató. Muy bien, Castrillón es este señor que está acá. Y en el año 2003 quiso ganar un poco de plata para volver a trabajar para el Estado. El señor Castrillón, que había sido el presidente del INPE, el jefe del INPE, quería desacreditar la autoría del túnel. Entonces, moneda corriente, convenció a la gente, ya se perdió la memoria, ya no hay quien lo refute, se supone que ya todos están muertos, están presos. Claro, créetelo, ¿no? No todos están presos y están muertos. Había gente que le podía contestar a Castrillón. Investigamos a Castrillón, porque trabajamos en ese momento en la revista Caretas, ¿no? Investigamos a Castrillón, y Castrillón es el principal narcotraficante de las playas del sur. Ex miembro de la Guardia Republicana, ex presidente del INPE, o director del INPE, ex asesino de la monja canadiense que jugaba y ha herido también a una personaje popular entonces llamada la Rita Inca en esa fuga, ¿no? Y después trata de comprar su puesto en
supuesto, no era patrimonio ya del MRTA, el túnel ya era un patrimonio de toda la izquierda y todo el pueblo que luchaba por su liberación. Entonces el túnel había pasado a ser el patrimonio de la historia de los movimientos populares y sociales del Perú, así como tal lo apreciamos, y le contestamos con este artículo a Castrillón, investigando su pasado, su presente y pronosticando su futuro, que debe ser en una cárcel, ¿no? Y también hicimos una historia de la gran cantidad de túneles que han hecho las guerrillas en América Latina. O sea, desde el túnel de los Tupamaros, que se llamó el Abuso en Uruguay, ¿no?, por el cual fue a Sendik, y también fue el presidente Mujica, que ahora acaba de ser presidente de Uruguay. También los túneles que han hecho, por ejemplo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, y así sucesivamente. En Colombia también había una tradición de túneles para hacer fugas de revolucionarios que estaban prisioneros, y el túnel del MRTA, el túnel de Canto Grande, era uno de tantos, pero uno de los mejores que se han hecho, porque eran los pocos que se hacen al revés, de afuera hacia adentro. El túnel anterior había fracasado en un túnel de 20 metros que partía del interior de la prisión hacia el exterior, y fue realmente delatado por algunos presos comunes, y por eso el plan de fuga del MRTA en ese entonces cayó. Eso es lo que tenemos como noticia nosotros, seguramente quienes saben más nos corregirán, ¿no? Pero nosotros valoramos esto, ¿no?, porque sencillamente ahora decimos cuál es la realidad política y cuál es la realidad a la luz de los derechos humanos de los prisioneros políticos del Perú, de los luchadores sociales encarcelados. ¿Qué sucede con la base naval del Callao? La base naval del Callao es una prisión que está al margen de toda legislación. A los prisioneros, a los presos, sin distinción, lo digo en absoluto, en las condiciones en que están reducidos a las visitas y todo lo demás. Hemos visto cómo la madre de Víctor Polaina ha sido asesinada, ¿no?, vilmente, que es un asesinato simbólico, podríamos decir, muy sospechoso, ¿no?, muy sospechoso, y que le han permitido al preso, digamos, hacer justicia de lo que es ensañamiento. Hay una diferencia de lo que es justicia, lo que es desquite, lo que es venganza. Y por lo tanto, a la luz de este hecho que tratamos de recordar, valoremos justamente ese túnel frente a lo que ahora se comete y frente a lo que ahora no